Bien, saludos, Robert Zárraga, director del Servicio de Atención de Emergencia. Estamos hablando sobre fármacos básicos en urgencia. Los broncodilatadores se utilizan mucho a nivel de las salas de emergencia, a nivel extrahospitalario, en fin. Son fármacos que es muy común su uso, pero también hay que tener una excelente monitorización y administración, como por ejemplo en el caso de la teofilina, la minofilina, ella tiene un efecto beta 1 y beta 2 que me aumenta la frecuencia cardíaca, y si me aumenta la frecuencia cardíaca me va a aumentar la presión arterial. Por esto, si yo tengo un paciente con hipertenso, con isquemia miocárdica, con síndrome coronario, con una arritmia cardíaca, es muy probable que el paciente se me pueda descompensar, y por eso es que antes de administrar los fármacos broncodilatadores, debo medir presión arterial, debo monitorizar la frecuencia cardíaca, debo, si es posible, y el caso lo amerita, debo tener una monitorización electrocardiográfica continua. Este fármaco debe diluirse en 250 cc de solución al 0,9 y también debe administrarse lentamente bajo monitorización de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, por supuesto el estado de conciencia. El paciente puede comenzar a manifestar palpitaciones, es una situación que es muy típica que se presente en el caso de que el paciente ya esté teniendo aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del consumo de oxígeno miocárdico y no tenga cómo suplir esa necesidad. Por eso debemos diluirlo en esa cantidad y estar monitorizando. Se puede tener taquicardia, taquiarritmia, hipertensión, hipotensión, y puede tener alteraciones también a nivel cardiovascular, arritmia. Dentro de los fármacos broncodilatadores beta 2 tenemos el bromuro hipatropio más fenoterol. Este fármaco viene como nombre comercial de Luven también. Eh, este fármaco también aumenta la frecuencia cardíaca, estimula los receptores beta 1, aunque su efecto directo es beta 2, pero también afecta la frecuencia cardíaca, por eso nosotros tenemos que estar todo el tiempo monitorizando la frecuencia cardíaca. El Pulmicort, aunque es un fármaco, un broncodilatador de tipo esteroide, también hay que monitorizar la frecuencia cardíaca porque hay algunos pacientes que tiende a elevar la presión arterial o algún tipo de efecto adverso muy característico para la persona, que es esa presión torácica o tos también o cefalea. En el caso de la adrenalina sí se utiliza como un fármaco broncodilatador, pero es eh, un agente simpático mimético, beta adrenérgico. La adrenalina, o también como su nombre farmacológico epinefrina, se utiliza para la reanimación cardiopulmonar avanzada, pero también se utiliza como broncodilatador y se utiliza a nivel de cuando se nos presenta una reacción anafiláctica. Podemos utilizarla por vía subcutánea también o intramuscular, porque va a provocar un efecto de broncodilatación, va a provocar un efecto de disminución del edema laringio, porque los vasos en esa zona se cierran. Recuerden que tiene la adrenalina un efecto alfa 1 también. Y bueno, hay que estar muy pendiente de la zona de inyección, porque este fármaco, si se extravasa, va a provocar necrosis y tenemos que colocar un antagonista, que es lo más importante. Siempre monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial todo el tiempo, en busca de algún tipo de arritmia que se presente. En relación a la atropina sí no se utiliza como un fármaco broncodilatador, al contrario, es un fármaco un anticolinérgico que me evita la caída de la presión arterial. Generalmente se utiliza para los casos de reanimación o cuando tenemos bradicardias por encima de 35 latidos. Algunos autores dicen que 40, pero ya todos están casi de acuerdo que se puede utilizar atropina por encima de 30 latidos por minuto, porque
Si ya es por debajo, o si lo utilizamos en el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, muy probablemente que me bloquee más al paciente, y eso hay una razón científica, que es que la atropina inhibe la síntesis de noradrenalina. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar? Bueno, un abrazo, señores.